Saldívar. 1-0 gana Colegiales. Mario levanta la pelota. Digo, Miguel levanta buscando a Mario. Allí está Henry. Viene el remate. ¡Gol! De Hugo Paredes. Para Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Qué buen remate de aire le entró a esa pelota. Se fue esquinadito el balón. Inatajable para el portero Acosta. Igual al marcador con la adversidad incluida al equipo Auriazul. Paredes, te dije que era bueno Paredes. Mirá cómo pivoteó Henry. Y de primera le entró Hugo. Empata el partido. El equipo de J. Augusto. 1-1 está el juego. Sobre 37 minutos del segundo tiempo. Y un oasis en el desierto para Cristóbal Colón. Un pelotazo a lo que salga en principio. Y lo que salió fue esto. La bajó Ricardo. El zaguero Paredes, que estaba en posición de ataque, saca un misil. Los equipos. Ya vamos a conocer las formaciones de los equipos junto a Mauricio Caballero, que está a nivel de pista. Colegiales. Ricardo, capitán. 4, Hugo Paredes. 6, Paolo. Esa Susana Almada, entonces, que va a arbitrar algunos partidos en aquel torneo. Va recuperando el balón el cuadro Kelme. Profundiza y juega. Va a salir el portero Contreras. Miguel Ricardo y el centro. Arriba la pelota, salta, ganó por arriba Miller Marecos, pero la pelota baja tarde. Está retornando el defensor. Estamos hablando del número 4. Era Hugo Paredes el que ganó por arriba. Freddy. Sí. Y está confirmado ser hermano menor de Ed. Está el 7. Godoy intenta jugar con Sarkis. Elías pivotea. Buena marca de Paredes. Profundiza para que corra Candia. Va rechazando Paredes. Balón por un costado lateral ofensivo. Corresponde a Colegiales. Y volviendo, juega en dirección de Vareiro. Vareiro y el centro. Buscan a Elías. Va ganando Paredes de buen físico. Godoy. Allí está Godoy. Van a buscar a Candia. Atropella por allí el número 16. Candia buscando la pelota. Costado derecho. Viene el centro. Pelota para Sarkis. Va marcando Paredes. Va rechazando la pelota Hugo Paredes. Luis Mereles dando constantes indicaciones, como bien decías, aquí por el sector derecho de su equipo. Allí está Paredes. Hugo se queda con la pelota. Tocó con la mano Hugo la pelota, pero había sufrido el empujón por parte de Elías Sarkis. Habrá lateral que va a corresponder el cuadro. Meterse en el área. Allí está Sarkis. Viene el centro, pelota por el medio. Miller Mareco se zambulle. Era Paredes, Hugo el que quitaba. Corre. Avanza Rodrigo. ¿Cómo cruza? Viene el centro. Arriba la pelota va despejando Hugo Paredes. De buen trabajo en la defensa del cuadro auriazul. Augusto Saldívar. Paredes va rechazando con pierna zurda. Y el Colón de J. Augusto. El primer tiempo fue mejor Colegiales. De los dos, el que se insinúa Colegiales en el arranque del segundo tiempo. Está para Elías. Allí está Sarkis. Se mete Elías. Se frena ahora. Va a buscar el arco. Va a rematar. Viene el centro retrasado. Hugo Paredes con golpe de cabeza. Desvía la pelota por línea de fondo. Córner que corresponde al equipo de Colón. Paredes, el jugador más importante que tiene Colón en defensa. Asimismo, Marcelo Riquelme fue el que otra vez se conectó, en este caso, con una salida. Contacto con la pelota, salvo que sea muy parecido. Va marcando Paredes, como me gusta Hugo Paredes. Qué buen zaguero tiene el Colón. Sí, con mucha garra, más garra que fútbol, pero va arriba. Desvía Paredes, intenta Centurión. Por Contreras, el golpe de cabeza en el fondo de Cerro Porteño de Marcos Cáceres. Se apura y juega Paredes. Y Colón de J. Augusto Saldívar. Primer partido de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Arriba Edo en el golpe de cabeza quitando Paredes. Ataca Altio, sube Novich, rebota la pelota en Hugo Paredes. El tío. Es lo que muestra la realidad de la jugada. Qué bien que Ricardo le pega la pelota. Edo va a atropellar Topó. Esta Paniagua también llegando para Blas, engancho largo. Entonces marca Aranda. Rechaza desde el fondo Paredes. Blas Franco espera. La pelota larga para que la corra Topó. Rechaza Paredes. Saque lateral. Para Novik. Pide a Edo, pase profundo para Edo, marca Paredes. El dado un cuerpo. El Tribunal de Disciplinas de la PF admitió la protesta del Independiente de Campo Grande frente a Ojeda de derecha. Va Ojeda, el centro pasado, Paredes. Entró, cabeció la pelota que pasó arriba. Hugo Paredes ganó sobre el segundo caño. Sí, a lo mejor ya muy cerca de la línea de fondo, por eso que haga el toque final.
Lo libre que va a corresponder a Cerro Porteño en el sector defensivo. 42 minutos. Levanta Gavilán la pelota para que la pelee Alfio. Gana Paredes. De vuelta para Juan Aguilar, ganó, hay espacios, le dio a Nove, corre Nove y cierra Paredes. 3 más. Recupera la pelota Colón.